¿Qué estás haciendo aquí? Por favor, ayúdame. Estoy perdida. La viuda se mudó a una cueva en el árbol por orden de su abuelo, pero encontró a alguien que lo cambió todo. Valentina lo sabe. Llegó al bosque descalza, con un bebé en el pecho y una carta en el bolsillo que le pedía lo imposible: sanar una herida que no era suya, en un lugar que no conocía, para devolverle la paz a un hombre que se estaba muriendo de tristeza. Lo que encontró adentro del árbol no era lo que esperaba. Lo que descubrió después tampoco. Hay secretos que duermen durante décadas en pueblos pequeños, enrollados en sonrisas amables y voces de vecina, esperando el momento exacto en que alguien tenga el valor de desenterrarlos. Valentina no llegó al bosque buscando justicia. Llegó buscando refugio. Pero a veces el destino le pone en las manos a una mujer rota exactamente lo que necesita para reparar el mundo. Esta es su historia. Y una vez que empieces, no vas a querer que termine. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like y vamos con la historia. El barro frío se colaba entre los dedos de Valentina con cada paso, pero ella no se detenía. Hacía semanas que los zapatos le apretaban de una manera extraña, como si su propio cuerpo se negara a estar cómodo en ningún lugar del mundo. Así que los dejó junto a la puerta de la casa antes de salir, y nadie se los reclamó, porque ya no quedaba nadie dentro que pudiera hacerlo. Mateo dormía contra su pecho, envuelto en un rebozo azul que alguna vez había pertenecido a Rodrigo. Valentina todavía podía encontrar su olor en las fibras si presionaba la nariz muy despacio y cerraba los ojos. Lo hacía pocas veces. Demasiado dolía regresar. El pueblo de San Celso quedaba a sus espaldas. Podía sentirlo sin voltear. El murmullo de las casas, el humo de las cocinas encendidas a esa hora de la mañana, las miradas que la seguían desde las ventanas sin atreverse a salir a encontrarla. Desde que Rodrigo murió, la gente la miraba así, con esa mezcla de lástima y alivio que tienen quienes ven la tragedia ocurrirle a otro. Llevaba la carta en el bolsillo del delantal. La había leído tantas veces que ya conocía de memoria cada palabra, pero de vez en cuando metía la mano y rozaba el papel con las yemas, como para confirmar que todo era real. Valentina, mi niña, sé que estás cargando un peso que nadie debería cargar sola. Y sé que si te escribo esto es porque me queda poco tiempo y mucho arrepentimiento. Necesito que vayas al bosque del Cerro Partido. Allí, donde el roble más viejo abraza la piedra gris, encontrarás una puerta pequeña en el tronco. Golpea 3 veces y espera. Dentro vive alguien que alguna vez fue el amor de mi vida, alguien a quien le fallé sin saberlo y a quien ya no tengo fuerzas de buscar yo mismo. Solo tú puedes hacer lo que yo no pude. Solo tú entiendes lo que significa perder a alguien por una mentira. Con todo mi amor, tu abuelo Esteban. Valentina había llorado la primera vez que lo leyó, la segunda también. La tercera ya no le quedaban lágrimas y en cambio sintió algo más útil instalarse en su pecho, una determinación tranquila, sin aspavientos, como la de quien no tiene nada que perder y por eso puede arriesgarlo todo. El bosque apareció cuando el camino de tierra dejó de tener nombre. Los árboles eran viejos allí, con raíces que emergían del suelo como dedos artríticos, y la niebla los envolvía con una delicadeza que contrastaba con su tamaño imponente. Valentina entró sin dudar. Mateo abrió los ojos un momento, miró el techo verde que se cerraba sobre ellos y volvió a cerrarlos como si le pareciera suficiente razón para seguir durmiendo. Encontró el roble casi sin buscarlo. Era imposible no verlo. Enorme, retorcido, con la corteza surcada de años como un rostro que ha vivido mucho y ha callado más. Abrazaba una piedra gris tal como decía la carta, y en la base del tronco, a la altura de las rodillas, había una puerta pequeña de madera oscura con bisagras de hierro oxidado. Valentina se arrodilló en el musgo húmedo. Respiró hondo. Golpeó 3 veces. El silencio que siguió fue largo. Luego hubo un sonido de pasos lentos, cuidadosos, como los de alguien que ha aprendido a moverse despacio para no despertar recuerdos. Después, nada. Solo el peso de una presencia al otro lado de la madera. ¿Quién anda ahí?,
dijo una voz de mujer. Una voz vieja y áspera, pero que detrás de la aspereza guardaba algo que Valentina reconoció de inmediato, porque era lo mismo que ella cargaba desde hacía meses, el filo de quien ha sido lastimado y no ha sanado del todo. Valentina tragó saliva. «Me llamo Valentina», dijo. «Soy la nieta de Esteban». Otro silencio, más largo que el primero. «Vete», respondió la voz. «Lo que ese hombre tenga que decir, ya es demasiado tarde para escucharlo». Valentina no se levantó. Apoyó una mano abierta sobre la madera suavemente, como si pudiera transmitir algo a través del tronco. «Abuela», dijo, y la palabra le salió sola, natural, sin haberla planeado. «Él se está muriendo, y yo acabo de enterrar a mi esposo. Las dos hemos perdido demasiado por culpa de mentiras que no fabricamos». Mateo eligió ese momento para despertar. Emitió un sonido pequeño, entre queja y curiosidad, y Valentina lo acomodó instintivamente contra su hombro. Al otro lado de la puerta, el silencio cambió de textura. La puerta no se abrió de inmediato. Valentina esperó arrodillada en el musgo, con Mateo despierto ahora y mirando el mundo con esa calma absoluta que tienen los bebés, como si todo lo que existe fuera igualmente asombroso e igualmente seguro. Ella quisiera ver el bosque con esos ojos. En cambio, veía la puerta, la madera oscura, el hierro oxidado, y escuchaba el silencio que respiraba al otro lado. Entonces, los cerrojos cedieron. 1, 2, 3. La puerta se abrió hacia adentro con un quejido lento, y Valentina tuvo que agacharse un poco más para ver lo que había al otro lado. Doña Carmen era pequeña. Eso fue lo primero que notó, porque en la imaginación de Valentina, construida durante años a partir de fotografías amarillas y relatos del abuelo, la mujer siempre había ocupado un espacio enorme, pero la que estaba frente a ella era menuda, de pelo blanco recogido en una trenza desordenada, con las manos nudosas sobre el marco de la puerta y los ojos oscuros que examinaban a la recién llegada con una mezcla de cautela y algo más profundo que todavía no se dejaba nombrar. «Entra», dijo finalmente, como si la palabra le costara más de lo que valía. Valentina se inclinó y cruzó el umbral. El interior del árbol era más grande de lo que esperaba. Alguien con paciencia y con años había convertido aquel espacio en algo que se parecía a un hogar. Las paredes de madera viva tenían repisas talladas donde descansaban frascos de hierbas, velas, libros con el lomo descolorido. Había una cama estrecha cubierta con una cobija de lana gruesa en tonos café y verde. Una mesa pequeña con 2 sillas que parecían haber llegado de épocas distintas, y una estufa de hierro diminuta cuyo tubo se perdía hacia arriba entre la corteza del árbol. Sobre la mesa una taza de té todavía humeaba. Olía a eucalipto, a tierra mojada y a algo dulce que Valentina no supo identificar. «Siéntate», dijo doña Carmen, señalando una de las sillas sin mirarla. Valentina obedeció. Acomodó a Mateo sobre sus rodillas y el bebé siguió con los ojos el movimiento de una vela que parpadeaba cerca de la ventana, que no era más que una abertura ovalada en el tronco cubierta con un vidrio grueso y opaco. La anciana se sentó frente a ella. No ofreció té, tampoco palabras. Solo miró al bebé durante un momento largo, con una expresión que Valentina no supo si era ternura o dolor, o las dos cosas convertidas en lo mismo con el paso de los años. «¿Cómo murió tu esposo?», preguntó de pronto. Valentina parpadeó. No era la pregunta que esperaba. «Un accidente», dijo. «En la carretera. Iba de regreso del trabajo». Hizo una pausa breve. «Dicen que fue rápido. Yo prefiero creerles». Doña Carmen asintió despacio, como quien reconoce un idioma que habla pero ya no usa. «¿Y cuántos meses tiene el niño?». 4. Entonces no llegó a conocerlo. «No», dijo Valentina. «Rodrigo murió 2 semanas antes de que naciera Mateo». El silencio que siguió fue distinto a los anteriores, más pesado y más honesto. Doña Carmen desvió la mirada hacia la ventana opaca. Afuera, la niebla seguía su trabajo lento de borrar los bordes del mundo. «Tu abuelo debió enviarte solo para conmoverme»,
dijo, pero el filo de la frase no era tan afilado como quería parecer. Mi abuelo me envió porque se está muriendo y porque todavía la ama, respondió Valentina con calma. Pero yo no vine solo por él. Vine porque encontré algo que usted necesita ver. Algo que cambia todo lo que cree saber. Los ojos oscuros de la anciana volvieron a ella, esta vez sin cautela, con algo que era casi miedo. ¿De qué hablas? Todavía no, dijo Valentina. Antes necesito que me cuente su versión. Lo que le dijeron, lo que creyó. Quiero escucharla a usted, no a los rumores. Doña Carmen frunció el ceño. Nadie le había pedido eso en muchos años, que hablara, que contara. La mayoría daba la historia por conocida y ya resuelta. ¿Para qué?, preguntó con dureza. ¿Para que después me digas que me equivoqué? Para que, cuando lo vea, sepa que alguien la entendió primero, dijo Valentina. Mateo soltó un sonido suave, casi como una aprobación, y por primera vez desde que abrió la puerta, doña Carmen hizo algo que claramente no tenía planeado. Sonrió. Solo un instante, solo un poco, pero fue real. Está bien, dijo, envolviendo las manos alrededor de su taza. Escucha entonces. Doña Carmen comenzó a hablar despacio, como quien desentierra algo que lleva mucho tiempo bajo tierra y no sabe en qué estado lo va a encontrar. Dijo que todo empezó un martes de mercado. Ella lo recordaba con esa precisión absurda con que la memoria guarda los días que nos rompen. El olor a fruta madura, el ruido de las gallinas, el sol pegando fuerte sobre los toldos de colores. Esteban había salido temprano esa mañana a vender las cosechas de la semana, como hacía siempre, y ella se quedó en el puesto acomodando los quesos cuando se acercaron Hortensia y Petra. Valentina conocía esos nombres. Los había escuchado desde niña, pronunciados siempre en voz baja, con ese tono reservado para las cosas que duelen y no terminan de cerrar. Vinieron con caras de preocupación, dijo doña Carmen, y su voz tenía ahora una textura distinta, más lenta, como si cada palabra pesara. Eso debía haberlo notado. Nadie que trae buenas noticias pone esa cara. Le dijeron que habían visto a Esteban, que habían visto con quién estaba, que no era la primera vez, que lo sentían mucho de verdad, porque ellas siempre la habían apreciado y no podían quedarse calladas viendo cómo la engañaban en su propia cara. Doña Carmen se detuvo. Tomó un sorbo de té que ya debía estar frío. ¿Y usted les creyó?, preguntó Valentina, sin juicio en la voz, solo la pregunta. No de inmediato, respondió la anciana. Les dije que se equivocaban, que Esteban no era ese tipo de hombre. Hizo una pausa larga. Pero ellas tenían detalles, nombres, horas. Describieron su camisa, Valentina, la camisa azul que yo mismo le había cosido para su cumpleaños. Valentina entendió entonces el mecanismo con una claridad que le heló el estómago. No bastaba con inventar. Las mentiras bien construidas se alimentan de verdades pequeñas, de detalles reales que les dan cuerpo y peso. Alguien había observado a Esteban con cuidado, había tomado nota de lo cotidiano y luego había envuelto todo eso en una historia falsa para que pareciera irrefutable. Él lo supo, le explicó. Intentó hablar, dijo doña Carmen, y por primera vez su voz se quebró levemente en el borde de una palabra. Pero yo no lo dejé. Bajó la mirada a sus manos. Cuando uno ya decidió creer algo, las explicaciones suenan a pretextos. Así funciona el daño bien hecho. Valentina pensó en Rodrigo, en las veces que él intentó contarle algo y ella estaba cansada, distraída, demasiado dentro de su propio día como para escuchar de verdad. La culpa llegó como siempre llegaba, de puntillas y sin avisar, y ella la dejó pasar sin detenerse en ella. ¿Por qué lo hicieron?, preguntó. ¿Tenía usted alguna idea de por qué las motivaba tanto? Doña Carmen levantó la vista. En sus ojos había algo que no era exactamente amargura, sino su pariente más cansada. Porque prosperábamos, dijo simplemente. Así de pequeño era el motivo. Esteban había conseguido que la cosecha ese año fuera la mejor en décadas. Teníamos para pagar deudas, para ampliar la casa, para darle estudios a tu madre.
Y hay gente, Valentina, que no soporta ver a otro subir sin poder subir ella también. No busca trepar, busca que el otro caiga. El fuego pequeño de la estufa crepitó como si estuviera de acuerdo. Hortensia tenía tierras al lado de las nuestras, continuó la anciana. Tierras que valían más si las nuestras quedaban abandonadas. Y Petra era su prima y su cómplice desde siempre. Las dos se repartieron lo que quedó cuando yo me fui. Nunca lo pude probar, pero lo supe. Valentina asintió despacio. Las piezas encajaban con esa lógica brutal y sencilla de las injusticias reales, que casi nunca son complicadas, sino simplemente mezquinas. Abuela, dijo, y la palabra ya no le salió torpe, sino natural, como si siempre hubiera existido entre ellas. Lo que me acaba de contar es exactamente lo que ellas mismas confesaron, entre risas, creyendo que nadie las escuchaba. Doña Carmen la miró fijo. ¿Qué quieres decir? Valentina metió la mano al bolsillo y sacó el celular. Lo apoyó sobre la mesa entre las dos, con la pantalla hacia arriba, y buscó el archivo de video que Lucía le había enviado 3 días atrás desde la ciudad. Quiero decir que tengo pruebas, dijo, pero antes de mostrárselas necesito que sepa algo. Lo que va a ver le va a doler. No porque confirme lo que siempre temió, sino porque va a demostrarle que lo que siempre temió era completamente falso. Los dedos de doña Carmen se tensaron alrededor de la taza. La niebla afuera seguía su trabajo paciente, y Mateo, ajeno a todo, se había quedado dormido de nuevo sobre el pecho de su madre, como si supiera que los adultos necesitaban este momento sin interrupciones. Valentina presionó el play y giró el celular hacia su abuela. La imagen era temblorosa al principio, tomada desde la distancia con el zoom de un teléfono escondido entre las plantas de un jardín. Pero el sonido era claro, demasiado claro para negarlo. Aparecían Hortensia y Petra sentadas en el portal de una casa, con vasos de refresco en la mano y la actitud despreocupada de quienes se creen a salvo del mundo. Hablaban del pueblo, de los vecinos, de pequeñas intrigas cotidianas. Y luego, sin que nadie se lo pidiera, como quien abre un cajón viejo por pura nostalgia, Hortensia soltó una carcajada y dijo: «¿Te acuerdas de lo de Esteban y Carmen? Eso sí que nos salió bien». Petra respondió entre risas: «Nunca pensé que se lo iba a creer tan fácil. Con solo mencionar la camisa azul». «La camisa fue tu idea», dijo Hortensia. «Yo solo la vi tendida en el patio un domingo y pensé, esto sirve». Más risas. Luego Hortensia, con una serenidad que helaba la sangre, añadió: «Lo mejor fue cuando ella se fue. Nos dejaron las tierras solas. Esteban nunca pudo recuperarse solo del golpe. Fue demasiado fácil, Petra. Demasiado fácil para lo que valió». El video duró 4 minutos con 17 segundos. Doña Carmen no dijo nada mientras lo veía. Tenía las 2 manos planas sobre la mesa, como si necesitara sentir algo sólido debajo. Su respiración se fue haciendo más corta, hasta que en algún punto entre el minuto 2 y el minuto 3 dejó de contenerla, y simplemente la soltó, con un sonido que no era exactamente un llanto, sino algo anterior al llanto, algo más hondo y más antiguo. Valentina no habló. Había aprendido en estos meses de duelo que hay dolores que necesitan un momento para aterrizar antes de que cualquier palabra tenga sentido. «Todos estos años», dijo doña Carmen finalmente, convencida de que él me había fallado, «construí mi vida entera sobre esa certeza». Levantó la vista con algo devastado y al mismo tiempo extrañamente vivo en los ojos. «¿Cómo pude?» «La engañaron bien», dijo Valentina con suavidad. «Usaron detalles reales. Calcularon el momento. Usted no fue ingenua, abuela. Fue víctima de algo deliberado y cruel. Debí haberlo escuchado». «Sí», dijo Valentina, sin suavizar la palabra. «Debió haberlo escuchado. Y él debió haber insistido más. Los dos cometieron errores en medio de una trampa que no fabricaron. Pero el peso mayor lo cargan las que mintieron, no los que creyeron la mentira». Doña Carmen cerró los ojos. Una lágrima le bajó por el rostro despacio. «¿Está muy mal?», preguntó. «Esteban. Está débil, pero todavía pregunta por usted».
La anciana no necesitó más. Se levantó, dobló la cobija de lana con cuidado y miró el interior del árbol una última vez. Las repisas, los libros, la estufa pequeña. Años de soledad caben en 4 metros cuadrados si uno se acostumbra. «Vamos», dijo y caminó hacia la puerta sin titubear. El camino por el flanco sur del cerro era más estrecho pero más directo. Caminaron juntas entre los árboles sin necesidad de llenar el silencio con palabras. La anciana y la joven viuda, con Mateo dormido entre las dos y la niebla retrocediendo despacio a medida que bajaban hacia el valle. Cuando San Celso apareció entre los árboles, doña Carmen se detuvo un instante, solo un instante. Luego siguió caminando. Don Esteban estaba sentado en el portal de la casa que alguna vez había sido de los dos, en la silla de madera donde pasaba las tardes desde que las piernas ya no le daban para mucho más. Tenía los ojos cerrados y la cabeza ligeramente inclinada hacia el sol, como hacen los viejos que han aprendido a recibir el calor con gratitud. No los escuchó llegar. Fue Mateo quien lo despertó, con uno de esos sonidos pequeños e involuntarios que los bebés lanzan al mundo sin saber el peso que a veces tienen. Don Esteban abrió los ojos, miró a su nieta, sonrió, y entonces vio a la mujer que estaba a su lado. Se quedó completamente quieto. Doña Carmen tampoco se movió. Se miraron desde esa distancia de 3 metros que en realidad medía décadas, malentendidos, orgullo, soledad y un amor que ninguno de los dos había conseguido enterrar del todo por más que lo hubieran intentado. Fue ella quien dio el primer paso, luego el segundo. Luego, ya no contó más. Don Esteban se levantó de la silla con una energía que no había tenido en meses, y cuando ella llegó hasta él, simplemente la rodeó con los brazos, torpe y tembloroso, y ella hundió la cara en su hombro y lloró de una manera que Valentina nunca le había escuchado a nadie, con todo el cuerpo, con todos los años acumulados, con toda la vergüenza y el alivio mezclados sin distinción. «Te creí», le dijo doña Carmen entre el llanto. «Fui una tonta y te creí. Yo debí haber luchado más», respondió él con la voz rota. «Debí haber ido a buscarte». «Los dos nos equivocamos», dijo ella. «Los dos», aceptó él. Valentina se alejó unos pasos para darles espacio, con Mateo en brazos y los ojos húmedos que no se molestó en secar. Pensó en Rodrigo. Pensó en lo diferente que era este reencuentro del que ella nunca podría tener. Pero también pensó, con una claridad que la sorprendió, que haber sido parte de esto le había dado algo que no sabía que necesitaba: la certeza de que luchar por la verdad vale, aunque a veces llegue tarde, aunque cueste todo. 3 semanas después, el juzgado de San Celso convocó una audiencia. Hortensia y Petra habían vuelto a las andadas. Esta vez el blanco era una familia joven del pueblo a quienes acusaban de un fraude que no habían cometido. Tenían testigos comprados, documentos alterados y la misma técnica de siempre. Detalles reales envueltos en mentiras bien construidas. El juez, un hombre metódico y cansado de años en ese oficio, escuchaba con la expresión de quien ya casi ha tomado una decisión. Casi. La puerta de la sala se abrió y Valentina entró. No entró con aspavientos ni con discursos preparados. Entró con Mateo en el cargador sobre el pecho, el celular en la mano, y esa determinación tranquila que había heredado quizás del mismo bosque donde todo había comenzado. Pidió la palabra. El juez se la concedió por protocolo, con evidente escepticismo. Valentina puso el celular sobre el estrado y presionó play. La voz de Hortensia llenó la sala. «Fue demasiado fácil, Petra, demasiado fácil para lo que valió». El silencio que siguió fue absoluto. Ni los abogados, ni los testigos comprados, ni las propias acusadas encontraron nada que decir. Hortensia palideció. Petra miró al suelo. El juez pidió que le acercaran el teléfono. Lo escuchó 2 veces completo, con los codos apoyados en el escritorio y los dedos entrelazados frente a la boca. Luego lo dejó sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo frágil. Miró a Hortensia, miró a Petra. Les dio la oportunidad de hablar. Ninguna habló.
La sentencia tardó 2 días. Difamación agravada y conspiración. El patrón de conducta quedó documentado. La familia joven fue exonerada y las tierras que durante años habían permanecido en manos de Hortensia gracias a la huida de doña Carmen fueron sometidas a revisión legal. La verdad, cuando finalmente llega, no siempre llega a tiempo, pero cuando llega con pruebas, no necesita pedir permiso. Esa tarde, Valentina regresó al bosque sola. Caminó hasta el roble enorme. Se arrodilló frente a la puerta pequeña de madera oscura y la encontró entreabierta, como si doña Carmen no hubiera querido cerrarla del todo al irse. Adentro, sobre la mesa, estaba la taza de té que nadie había recogido. Se quedó ahí un momento en el umbral sin entrar del todo. La cueva en el árbol ya no le parecía un lugar de abandono. Le parecía el lugar donde su abuela había sobrevivido lo suficiente para ser rescatada. El lugar donde ella misma había llegado rota y había encontrado, sin buscarlo, un propósito que le devolvió el rumbo. Mateo agitó los brazos desde el cargador, mirando las hojas sobre sus cabezas con esa fascinación pura e inagotable que tienen los que todavía están aprendiendo que el mundo existe. «Ya sé», le dijo Valentina en voz baja. «Ya nos vamos». Cerró la puerta pequeña con suavidad y caminó de regreso al pueblo con el paso de alguien que sabe, por primera vez en mucho tiempo, exactamente hacia dónde va. A veces la vida nos manda al lugar más oscuro, no para castigarnos, sino para enseñarnos que todavía tenemos luz. La verdad no siempre llega rápido, pero cuando llega con valentía de la mano, no hay mentira que le gane. No importa cuánto te hayan quitado, ni cuánto hayas perdido, mientras sigas de pie, todavía puedes cambiar la historia, la tuya y la de quienes amas. Nunca subestimes lo que es capaz de hacer una mujer que decidió no rendirse. Si te emocionaste con esta historia, suscríbete a nuestro canal, porque las próximas historias serán aún mejores. Dios te bendiga.